Ten cuidado si te enamoras de un cuidador o de una cuidadora. Quizás tú dirás, ¿y este título? Me gustaría hablarte. Alguna vez ya lo hice aquí en este canal y la verdad es que el público reaccionó, porque es una realidad que se vive, pero es una realidad que hay que tener un par de narices, por no decir otra palabra, para explicar lo que se vive. Ten cuidado porque hay cuidadores, hombres y mujeres, que te pueden destrozar la vida, que te pueden aniquilar tu vida, que te pueden destrozar la vida realmente. ¿Y por qué? Porque muchos cuidadores, y lo voy a dejar en la palabra cuidador para no estar diciendo si es hombre o si es mujer, mucho cuidador repite el patrón de la madre. ¿Qué significa repetir el patrón de la madre? Hay madres que, aunque están diagnosticadas con demencia, y que la mayoría de esas demencias son frontotemporales, es decir, tienen que ver con problemas de manejo de los sentimientos, lo cual no quiere decir que esa persona enferma no entienda lo que está diciendo, ni lo que recibe cuando esa persona habla. Pero, como en otros vídeos yo expliqué, todo se tapa con el cuento de la enfermedad. Pero, ¿qué ocurre? Que esos patrones, cuando hay cuidadores que llevan muchos años cuidando de ese padre o de esa mamá, y también permíteme que te diga que ocurre más en las mamás que no en los hombres. ¿Y por qué ocurre más en las mamás? Porque estos patrones de cuidadores que te pueden llegar a destrozar la vida si te enamoras de uno de ellos, sencillamente es porque en ese caso la mamá de ese cuidador ha sido una mamá muy maltratada por la vida, que se equivocó en su vida, que cometió errores, que hizo cosas que no debía de hacer, que tuvo hijos cuando no los quería, pero que así todo lo sacó adelante. Madres que vivieron toda la vida vengativas, madres desgraciadas, madres con rabia, madres frustradas, madres sin ganas de vivir, pero tampoco se quieren morir. Todo ese patrón, cuando un cuidador lleva muchos años cuidando de esa persona, de ese tipo de madre, al final ese cuidador se acaba convirtiendo en lo mismo que la mamá. Y se lo digo por experiencia. Lo que les estoy aquí narrando y contando es algo muy fuerte, es algo que te impacta, y más cuando no lo has vivido, cuando no has tratado personas así. Pero créanme que detrás del Alzheimer, como en otros episodios aquí en mi canal yo he dejado, detrás del Alzheimer se esconden personalidades destructivas. Cuando vives con un cuidador que resulta que tiene más hermanos y durante muchos años ningún hermano ha querido ayudar, y tú al final entiendes el por qué no han querido ayudar. Ten cuidado, como te digo, con este tipo de cuidadores si te enamoras, porque como te estoy diciendo, no te van a dejar escapar. Son cuidadores que, como te estoy aquí explicando, repiten el mismo patrón que la madre. Se acaban volviendo manipuladores, egoístas, prepotentes y narcisistas, lo mismo que la mamá. Pero de cara al mundo se les ven como personas muy empáticas. Se la ve como la víctima que ha sacrificado tantos años de su vida por cuidar de esa madre. Pero resulta que ese cuidador o esa cuidadora es tan manipuladora como la mamá. También se ve mucho en familias disfuncionales que cada hijo es de un papá diferente. Esto se ve mucho. Quizás por esa falta realmente de la raíz, por esa falta de no haber tenido un padre, por esa necesidad de no haber tenido un ambiente, como se supone que hay que tenerlo cuando una o uno es pequeño. Y ese patrón de verdad se repite en ese hijo. ¿Cómo te das cuenta? Cuando tú estás casado o vives en pareja con una persona que es cuidador y desgraciadamente observas día tras día el comportamiento, su actitud, lo escuchas, al final acabas sacando las conclusiones. Acaban manipulando a la persona a la que están cuidando. Se vuelven tan manipuladoras como esa persona que cuidan. Tal cual. ¿Cómo te das cuenta? Cuando escuchas que ese cuidador, día tras día,
por el día o hasta por la madrugada se levanta para irse a la cama y se mete en la cama y escuchas frases como: usted sabe que yo la amo mucho, ¿verdad? Usted sabe que no la voy a dejar. Usted sabe que nadie más la cuida. Usted sabe que soy yo la que la cuida. Usted debería de estar agradecida porque yo la cuido. Esto no deja de ser una manipulación. Y al final el cuidador acaba convirtiendo a ese papá o a esa mamá en propiedad de ellos. Se forma luego una codependencia, es decir, el cuidador no sabe cagar ni mear sin esa persona. Ese cuidador no sabe dar un paso en su vida si no es teniendo a esa persona a su lado y sobre todo manejar, dominar, mandar. De hecho, sacan hasta los papeles de tutoría de esa persona para que nadie más se pueda meter en medio. Son personas que no se fían de nadie además. Son personas desconfiadas. Son personas que te pueden tachar inclusive de que tú puedes hacer algún daño al papá o a la mamá. Son personas que además son grandes actrices, como lo es la madre. Aunque parezca increíble, pero es así. Y yo tengo el valor de contarlo, porque como digo, detrás de la terrible palabra Alzheimer se tapan muchas cosas. Aquí en el canal yo he tenido comentarios de mujeres que han escrito, que han dejado su historia, que se han visto reflejada en lo que yo aquí cuento, que quizás también han llorado cuando me han estado escribiendo, porque lo que yo decía es el vivo reflejo de lo que les ha tocado vivir y de que todo se cubre, se tapa con la palabra Alzheimer. Estos cuidadores que están manipulados, que son narcisistas realmente, son manipuladores, como digo, son grandes actores, grandes actrices. Una cuidadora que está manipulada por la mamá y que es manipulada también ella y que ella también manipula, es capaz de llorar 4 y 5 horas seguidas. No se cansa. Parecen como la Llorona de México. No se cansan. Y de golpe y porrazo basta una palabra tuya y ves que la lágrima se acaba. Increíble, ¿no? Pero lo más terrible es que este tipo de cuidadores, del cual tienes que tener mucho cuidado si te enamoras de un cuidador así. Es más, mi consejo: huye de ahí, no te quedes ahí. Cuando te pasen los años con un cuidador del que te enamoraste, descubres que, como digo, no puede mear ni cagar sin la madre. Cuando descubres y sientes en tu piel que esa madre, en su momento de lucidez, cuando estaba mejor, era capaz de humillarte, de criticarte, de ponerte hasta la mano encima, de no mirarte, de ignorarte, de agredirte verbalmente, de matarte, fulminarte con una mirada, de dominar al hijo o a la hija con una mirada, de hacer grandes actos también de actriz. Cuando vas descubriendo eso y descubres también lo peor, que el cuidador no hace nada. Lo único que hace es calmar a esa mamá porque no te quiere, porque tú como yerno o como nuera no te quiere, porque te ve como un enemigo en la casa, porque se acostumbró a lo que el hijo o la hija lo acostumbró. Y al final se vuelven relaciones tóxicas. El hijo y la hija acaba siendo tan tóxico, tan narcisista, tan manipulador, tan actor, tan falso y tan lleno de empatía de cara al mundo como lo fue y lo es la mamá. Esas relaciones, como te estoy diciendo, te destrozan. Te pasarán los años y si no despiertas, si no te das cuenta de ello, te pasarán los años y llegará un momento, porque llegará, te lo aseguro, llegará un momento en que te darás cuenta qué has hecho con tu vida. Te has tirado 5 años, 6 años, 8 o 10 años hablando de una persona que nunca tú fuiste una prioridad. Fuiste quizás coprotagonista de la vida de ese cuidador o de esa cuidadora, viéndola o viéndolo cada día cuidar de la mamá. Donde la prioridad nunca fuiste tú. La prioridad siempre fue el bienestar y el capricho para la mamá. Mamás que cuando no han conseguido lo que han querido,
son capaces de montar cualquier historia, cualquier pollo. Pollo quiere decir que son capaces de montar cualquier cosa con tal de llamar la atención de ese hijo que sabe que lo tiene cogido aquí. Y el hijo o la hija no puede perder el rol que tiene. No puede perder ese rol. Ese hijo o esa hija tiene que seguir dominando. Y también un dato curioso. No sé si puede ser tu historia. Quizás te verás reflejada, estoy segura. O reflejado. Porque también hay hombres que les toca o se enamoran de una cuidadora que es nefasta, que es tóxica, que lo utiliza, que solo quiere compañía, que a lo mejor querrá sexo de vez en cuando, que tu voz no tendrá mando, que lo que tú pienses no tendrá valor, y menos proyectos de vida, ni proyectos de futuro donde esa persona, donde ese cuidador o esa cuidadora no pueda tener a la mamá a su lado. Te darás cuenta de la manipulación si alguna vez lograste irte un fin de semana o unas mini vacaciones y te das cuenta que cada día está con el teléfono, dando las órdenes de cómo tienen que cuidar a la mamá. O incluso poniendo cámaras en la casa para controlar todo el rato. Terrible, terrible. Y como te digo, te darás cuenta y llegará un momento en que dirás, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Cuando te das cuenta que estás solo o estás sola, que en el fondo nunca has tenido al marido ni a la esposa, ni a la pareja, que has estado solo y sola. Porque cuando te das cuenta de que eso no es vida de matrimonio ni de pareja, es sencillamente una persona, tú, que estás acompañando a un cuidador y ves todo el día cómo cuida del papá o de la mamá. Que cuando tú vas a reclamar, resulta que el malo o la mala serás tú. Cuando tú reclames tu puesto, tu lugar, cuando tú digas, que soy tu marido, soy tu mujer, oye, ¿dónde quedamos nosotros? No pienses tanto en la mamá y piensa en nosotros, porque tenemos un futuro. Te darás cuenta cómo la tortilla se da la vuelta. Y esa persona que te encandiló, que quizás lloraba por amor, que quizás te decía que nunca había encontrado el amor hasta que llegaste tú, te darás cuenta cómo entonces tú eres el demonio para esa persona. Y pueden llegar a ser nefastos y tóxicos, crueles, no pueden tener compasión, no la van a tener contigo. Te van a sacar de la casa echando leches, te van a insultar de lo peor, te van a llamar desde psicópata hasta loco, hasta demente, hasta manipulador, es decir, todo lo que esa persona es, te lo van a decir a ti, para que tú cargues con esa culpabilidad. Y tú no tienes ninguna culpabilidad. Hay muchos cuidadores que les tendrían que hacer test psicológicos, mentales, porque desgraciadamente, hay muchos cuidadores y cuidadoras que acaban tan enfermos como la persona a la que están cuidando. Me gustó mucho el comentario que dejó un señor hace 2 días en un vídeo que subí, de los 5 errores que los cuidadores no deben de cometer ni permitirlo. Y en ese comentario, esa persona dejó muy claro, escrito, de que lo que no puede hacer un cuidador es intentar salvar la mente de la persona demente, porque eso es peligroso. Y es peligroso porque al final ese cuidador o esa cuidadora puede sucumbir a la demencia. Y esos rasgos tóxicos que, como digo, tenía el papá o la mamá, los acaba también adoptando él o ella. Y esto lo digo de corazón. Esto lo digo porque es algo que se vive. Es algo que se vive. Y como digo, no se habla. El Alzheimer destroza de muchas maneras, de muchas, pero también hay cuidadores que destrozan. Y esto es lo que yo te quería contar acá. Huye de esas relaciones, porque, como te digo, te acabarán destrozando la vida. Tú, si eres un hombre y te has enamorado de una cuidadora que es codependiente, que depende emocional, mentalmente y físicamente de la madre, que no sabe hacer nada sin la madre, que tú no tienes voz en esa relación, que si no incluyes a la madre, tú eres el malo, donde si le dices me voy a ir para trabajar y ganar dinero, tú eres el malo porque abandonas, porque no te quieres llevar a la mamá. Huye de ahí, chaval o señor, huye de ahí, porque vas a acabar muy mal mentalmente. Son relaciones tóxicas. Inclusive,
son capaces de inventarse mentiras. Estas personas tóxicas, estos manipuladores y manipuladoras, que acaban manipulando al enfermo, eso sí que es una manipulación mental, acaban manipulando también al enfermo. La historia se repite. Madres fracasadas, hijas fracasadas. Madres que han tenido abortos, hijas que han abortado. Madres que han tenido más de 1, 2, 3, 4 compañeros en la vida, hijas han repetido lo mismo. Madres amargadas, hijas amargadas. Esto es algo que se repite, pero sobre todo cuando son familias así, disfuncionales. Y estas personas son como los pulpos. Se mueven así. Cuando alguien se fija en esa persona, ellos estudian el perfil de ti y miran si les interesas. Quizás también a lo largo del tiempo que tú vivas con un tipo de persona así, quizás te darás cuenta de que tiene más vida en la red social que contigo. Te darás cuenta de cómo esconde, de cómo no te permite ver el móvil, de cómo tú te puedes preguntar si él no tiene nada en redes sociales, no publica en redes sociales, no trabaja en redes sociales, o ella al revés, ¿cómo es que está todo el día enganchado o enganchada al móvil? Ellos mismos se encargan de crearte las dudas. Y a veces esas dudas se vuelven realidad. Te darás cuenta también y descubrirás de que antes de que te conocieran a ti, esa persona tenía muchas facetas, tenía muchas cuentas en redes sociales, buscaba mucha gente, se liaba con gente a través de las cuentas. Descubrirás eso también. Como te digo, son personas, tristemente, que están también afectadas por la demencia de la mamá. Y no solo por la demencia, sino por la vida de la madre. Y si ese es tu caso, si tú lo estás viviendo, si tú te preguntas cada día qué haces al lado de ese hombre, si tú te preguntas qué sentido tiene tu vida al lado de ese hombre, que tú estás todo el día metida en la casa, solamente contemplándolo cómo cuida a la mamá, cuando tú quieres pedirle o rogarle o exigir tu derecho, porque si estás casado o casada tienes derecho hasta ver las cuentas. Y también este tipo de personalidades nunca te enseñan las cuentas, te piden dinero, pero no te enseñan las cuentas. Ellos o ellas lo llevan todo, ellos o ellas lo manejan todo, ellos hacen y deshacen, ellos compran carteras de clientes, ellos compran créditos y tú ni te enteras. Pero cuidado, que cuando te salgas de esa línea donde él o ella te creía que te tenía seguro y tú te pones en tu lugar cuando te das cuenta de la gran mentira que estás viviendo, el culpable vas a ser tú. El malo o la mala vas a ser tú. Y si así todo tienes el valor de marcharte y abandonar lo que fue tu casa cuando te das cuenta que no es tu casa. Cuando te das cuenta realmente que no es tu casa, que era tu casa para limpiarla, para cuidarla, para pintarla quizás, pero nunca fue tu casa. Nunca tuviste voz. Invertiste quizás también dinero en arreglar la casa, o en pintarla, o en comprar cosas. Y a la hora de la verdad no tienes nada. A la hora de la verdad sale esa persona narcisista. Esa persona que te recuerda de que esa era su casa, que no era la tuya. Y lo peor, son infames, son cobardes. Ten cuidado con este tipo de cuidador y de cuidadora porque existe. Habrán pocos en el mundo, pero existen. Y son tan tóxicos como el padre o la madre. Son capaces de inventarse inclusive maltrato, de denunciarte por maltrato. Ten cuidado con este tipo de persona. Ten mucho cuidado. Y mi consejo, que además de que el Alzheimer de por sí ya destroza, toparte con un cuidador o con una cuidadora que se ha convertido en el doble de la mamá es lo peor que te puede pasar en la vida. Abre los ojos y ten cuidado, que como se dice, hay muchos lobos vestidos con piel de cordero. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, porque mientras tú te calles, mientras tú le sigas el rollo, el cuento, mientras tú estés ahí, mientras tú no te quejes,
te dirán que te aman, que te quieren. Pero en el momento en que tú digas, ya no más, en el momento en que tú digas, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué futuro tengo con esta persona? ¿Qué es incapaz de proyectar un futuro conmigo si no es teniendo a la madre? Huye de ahí. Huye de ahí cuando la madre te faltó al respeto, cuando te insultó, cuando te ignoró, cuando te repetía hasta la saciedad de que tú no eras de la familia. Vete de ahí. Vete de ahí antes que sea demasiado tarde. Porque luego tendrás mucho trabajo a recuperarte tú anímicamente. Porque la sensación de culpabilidad que te crea un cuidador o una cuidadora de este estilo es bárbaro, es brutal. Y te preguntas, ¿cómo me pudo pasar a mí? Pues sí, eso pasa. Así que, ya sabes, el narcisismo existe en el Alzheimer y sobre todo en cuidadores, en hijos y en hijas, más en hijas que en hijos. Y también recuerda que esto existe cuando son familias que han sido muy desestructuradas, cuando han sido familias donde ha habido mucho dolor de por medio, muchas situaciones humillantes. Huye de ahí, huye, huye. No esperes a que llegue un día en que digas, ¿qué hice con mi vida? Perdí mis años, perdí mi juventud, perdí inclusive mis ganas de vivir, perdí hasta mi intimidad, mi sexo, lo perdí todo. Porque a fin de cuentas te acabaste convirtiendo solamente en un protagonista de ver a un cuidador o una cuidadora enchuchado y enchuchada por la mamá. Y donde tú nunca tuviste la voz. Huye de ahí. Y otro factor además, muchos cuidadores y cuidadoras con este perfil que te acabo de decir, que son manipuladores, que están vacíos, que se sienten desgraciados porque nunca han tenido realmente el amor en su vida. Solamente vieron dolor y venganza y ira en la mamá. Y se acaban convirtiendo, como te digo, en lo mismo que la madre. Lo mismo que la mamá. Y acaban manipulando también a la mamá. Porque necesitan tener el control. Porque eso es lo que la mamá le enseñó. Como te digo, sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí. Porque, a fin de cuentas, como te digo, solo serás una historia más que pasó por su vida. Él o ella serán la víctima. El día que tú decidas ya no más y te quieras ir de ahí, cuando te des cuenta que tu vida no tiene sentido, que todo el dinero era para cuidar a la madre, para que no le faltara nada a la mamá, o para que él o ella pagaran sus deudas, y tú nada más que trabajar, y lo mucho o lo poco que ganabas se quedaba ahí. Cuando te des cuenta de todo eso, te vas a sentir miserable, te vas a sentir que perdiste tu dignidad. Y como te decía, generalmente este tipo de cuidador y de cuidadora tienen hermanos que son iguales, hermanos que no tienen afín con la mamá, ni tienen afín con ese cuidador o esa cuidadora. Y no lo tienen porque saben muy bien cómo es la madre, y por eso no quieren. Pero también, si tú en algún momento de esos años de relación tuviste el valor de confrontarlos, esperando de que ellos también se hicieran cargo de la mamá para que tú pudieras tener más tiempo con tu pareja o con tu pareja, ten cuidado porque se pondrán en contra de ti. Tú también serás el malo o la mala por decirle a los otros hermanos que vengan y se queden ahí con esa mamá para que tú puedas salir con tu pareja o tu parejo. Y es más, el día en que tú despiertes y pongas las cartas sobre la mesa, le darán la razón a él o a ella. ¿Y sabes por qué? Porque les interesa. Les interesa que ese hermano o esa hermana que está enfermo por cuidar a la madre no despierte, porque si despertara y saliera de esa realidad que él mismo o ella misma se creó en su mente, a esos hermanos les tocaría apechugar con la mamá. Y eso no les conviene, no les interesa. Verás cómo le darán la razón a él o a ella, y tú seguirás siendo el malo o la mala. Así que sí, el Alzheimer sigue siendo una enfermedad devastadora en la tercera edad, y también una enfermedad que destroza familias, parejas, hermanos. Y peor aún,
enferma al que está cuidando. Como no tenga una inteligencia emocional muy elevada, acabará convirtiéndose en lo mismo que era la mamá. Egoísta, prepotente, manipuladora, soberbia. Y para los demás será la mejor. La que más empatía tiene, la que más se sacrifica. La que no le importa que pasen los años, ni los esfuerzos que ha tenido que hacer para mantener a esa madre. Tiene que ser empática a los ojos de los demás. Pero ¿sabes qué? Nunca será empático ni empática con su pareja. Jamás, jamás. Porque tú eres propiedad. Si tú caes en un cuidador o en una cuidadora con estos perfiles, tú serás propiedad de ellos o de ellas. Y no te dejarán salir. Y si te vas de ahí, si consigues salir, te joderán la vida. No lo olvides. Mi gente, historias de la vida, pero historias que se viven. Historias que se viven. Historias que se tapan, como yo digo. Porque cuando una persona despierta de esta gran mentira que le ha tocado vivir, cuando una persona despierta de este gran dolor que ha vivido, de este gran desengaño, de este chasco, de esto yo no me lo esperaba, la persona se siente la más miserable del mundo. Y te paras pensándote, ¿y por qué me ha tocado a mí? ¿Y por qué me ha pasado a mí? Y por eso no se habla. Y como te digo, el día que además tengas el valor de salir de ahí, cuando digas que ya no puedes más, cuando te sientas solo o sola, cuando no tengas nada, recuerda que además, si tenías algo en esa casa, algo tuyo, cosas materiales, difícilmente las podrás sacar. Y si además te enamoraste de alguien que vivía al otro lado del mundo y que sabe que en ese momento tú no cuentas con una economía para llevarte tus cosas, tranquilo, tranquila, porque te dirán que las saques, sabiendo que no tienes con qué llevártelas. No les importa de que tú pierdas tus cosas. Lo único quizás que te quedaba de tus cosas son gente tóxica, mala. Sí, de nuevo, una vez más, el Alzheimer destroza, destroza. Amigas y amigos, como siempre, fuera de contexto del Alzheimer, de la prevención, de fórmulas, de soluciones, también esto se vive en el Alzheimer. También está el otro lado humano, que somos los seres humanos, los que estamos ahí. Y como te digo, si has caído en la trampa de una mujer o de un hombre cuidador, pero que es narcisista, manipulador, tóxico, que su mundo lo formó con la mamá o con el papá, pero generalmente es con la madre. Y como te he explicado, donde durante muchos años te han humillado, te han insultado, te han agredido físicamente, te han despreciado, te han recordado hasta la saciedad de que tú no eras ni serás de la familia, donde tú nunca has tenido la voz ni el mando, ni tu opinión ha valido en cuenta, donde siempre te han contestado con gritos en el momento en que tú has querido traspasar ese mundo que ese cuidador o esa cuidadora formó durante años con su mamá. Huye de ahí, porque tarde o temprano te darás cuenta de que perdiste algo muy importante, tu vida. Y eso no se puede olvidar. Eso cuesta mucho además de perdonar. Y la mayoría de las personas que han vivido estas situaciones límites con este tipo de cuidador o de cuidadora tóxica, como la madre, cuesta mucho recuperarte, cuesta mucho volver a confiar en alguien, cuesta mucho creer en el amor de nuevo. Huye de ahí, de verdad, es mi mejor consejo. Gente, como siempre, gracias por escucharme, gracias por los comentarios que puedan dejar y como les digo, esto es una realidad tan grande como la que me están viendo a mí, esto es una realidad que se vive. Y detrás del Alzheimer hay muchas historias que no tienen que ver nada con el Alzheimer. Hay depresiones endógenas de años y se tapa con el Alzheimer. ¿Y cómo se sabe? Porque esa persona que te despreció, que te insultó, que no te quería, que te hacía la vida imposible, que hablaba mal de ti, que te lo demostraba de una y mil formas, donde tú en ese hogar eras una mierda, donde ni te miraban a la cara y si te miraban, te hacían cara de que si te puedo matar, te mato,
Para eso no estaban locos. Y cuando los descubres, se pasan días y días llorando y haciendo ver de que son unos incomprendidos. Huye de ahí, de verdad. Tristemente, hay muchas familias tóxicas, y algunas logran salir de ahí. Algunos hijos y hijas logran salir de este tipo de madres. Otras, sin embargo, caen. Y lo peor, como te dije, se convierten en la doble versión de la mamá. Lo mismo que la madre era, así son esos hijos o esas hijas. Triste realidad. Como siempre, gente, gracias por escucharme, gracias por los comentarios, por los buenos y por los malos, pero vuelvo a repetirte que esto es una verdad como que me estás viendo a mí aquí. Algo además que yo también he vivido y sé muy bien de lo que estoy hablando. Sal de ahí, no seas un pelele, no seas solamente la compañía de alguien. Cuando tú te enamoras de alguien y decides un proyecto de vida, no te juntas para que esa vida, lo primordial, sea la mamá. Donde tú no valgas para nada, solamente para que te exijan que trabajes y que aportes dinero a la casa. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Donde no haya alguien que te sepa poner en tu lugar, sal de ahí. Si estás con un hombre, con una mujer, que deja que lo pisoteen también la propia madre, que deja que la madre te pisotee, que la madre en sí domine, sal de ahí. Sal de ahí, sal de ahí. Mi mejor consejo. Nos vemos como siempre en el próximo. Gente, gracias y compártelo.